Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Door Abre la Puerta. Aquí nos encontramos con un nuevo capítulo y con un capítulo especial porque nos visita Alejandro Altilio, director de Door Training Argentina. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Diego, bienvenido, gracias por recibirme en este espacio. Felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchas gracias, la verdad que es un gran capítulo. Quería comenzar hoy con una pregunta que a mí me hacen muy seguido, y es ¿qué es Door? ¿Y qué hace Door? ¿Y qué es Door también para tu vida, Alejandro? Bueno, Door es una compañía internacional que nace en Holanda hace más de 40 años, está en más de 60 países y básicamente en la Argentina desde hace 25 años. ¿Qué es Door en mi vida? Es la posibilidad de crecer personalmente. Me ayudó mucho a desarrollarme, a entender más al ser humano, a mejorar mi comunicación. Me dio felicidad, es decir, Door para mí es pasión. Nuestro lema, ¿no? Sin pasión no hay gloria, Door para mí es pasión. Qué bueno esto de la pasión porque, a ver, mucha gente a mí siempre me pregunta esto acerca de Door, que es la pasión, y yo te quiero preguntar, de ir un poquito más allá de la pasión, sobre el hecho de cómo te diste cuenta que querías ir por el lado de entender a las personas o ir por el lado de dar un servicio hacia las personas, cuando vos quizás académicamente te dedicaste a otra pata. Bueno, a ver, circunstancialmente en el año 89 me encontraba en Alemania y tuve la oportunidad de ver caer el muro de Berlín y vi pasar la gente de un lado al otro. Y esa gente que pasaba de la Alemania reprimida era gente que parecía gris, que no podía elegir, que estaba seteada solo por una elección. Y me impactó muchísimo y eso quedó en mí, esto de wow, cómo las personas con un diferente desarrollo tienen un comportamiento totalmente diferente. Así que eso quedó en mí y siempre que estuvieron las ganas hasta que se presentó la oportunidad de trabajar en el desarrollo de personas. Así que ese es un poco la semilla o el embrión de todo esto. O sea, vos, así lo entendemos bien, vos veías que había gente que quizás no estaba muy desarrollada en cuanto a qué área de su vida, que viste que ahí te impactó y que podías hacer algo al respecto. Contexto, muchas veces el contexto te reprime o muchas veces el contexto no deja expandir tus posibilidades en la vida. El régimen que se encontraban los alemanes en ese momento hacía que no pudieran crecer, que no pudieran mejorar. Una de las cosas que más me llamaba la atención, que pasaban de un lado al otro de la pared y se quedaban minutos mirando kioscos de revistas. ¿Y por qué? Porque una revista tenía un color, la otra otro, una decía una cosa, otra decía otra. Yo vi que ellos descubrieron que se podía elegir, y esta gran palabrita, elegir cómo ser mejor, cómo desarrollarte, es lo que le faltaba. Wow. Eso me prendió una luz de decir, wow, qué lindo es trabajar en el desarrollo de personas. Y una felicidad interna que se me ha podido cumplir ese sueño. Qué bueno que traigas esta palabra también, la palabra elegir, porque es muy interesante en el contexto actual en donde nos encontramos hoy en día, por el hecho de la capacidad que tenemos de elegir otras herramientas, y más concretamente hablamos de la inteligencia artificial, que hoy en día ha tocado muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué pensás vos acerca de nuestra capacidad de elección a la hora de trabajar con inteligencia artificial y qué pensás que puede llegar a pasar en el futuro? Bueno, en principio yo veo con mucho miedo a esta nueva herramienta disruptiva que es la inteligencia artificial. Miedo a, wow, va a hacer cosas que yo hago hoy. Cuando uno mira un poco la historia del ser humano, se da cuenta que hubo muchas metodologías disruptivas y que de una u otra manera hicieron que el ser humano trabaje o viva de otra manera. Yo no estoy con el miedo, yo creo que es una herramienta que viene a ayudarnos a hacer las cosas mejor, más rápido, pero no más que eso. Sigo mucho a un escritor que es Harari, y Harari sí le tiene miedo porque dice, esta es la primera tecnología que piensa por sí mismo y puede decidir por sí mismo. Confío en que los seres humanos podamos manejarla de tal manera que sea una ayuda y no una competencia para nosotros. Con lo cual estoy bastante confiado en que esto disruptivo va a ser muy bueno para nosotros.
Creo que sí, no hay que tenerle miedo. Claro, supongo que será como toda herramienta, ¿no? Va a tener que ver con la capacidad del ser humano para poder adaptarse a ella y poder sobrellevar los cambios que vengan, ¿no? El tema es aceptarlo. En algún momento Claro. yo escuché una frase que me llamó mucho la atención y que dice: a cada industria, a cada segmento o a cada persona le llega su Uber. En el sentido de que Uber vino a cambiar muchos temas en cuanto al transporte de las personas y a competir con algo que ya estaba establecido. Bueno, si a todos les llega su Uber, el tema es adaptarse y decir, wow, ¿cómo lo puedo aprovechar a mi favor? Y no ponerse en contra. A veces decir, voy a tapar la tecnología como si yo pudiera tapar el sol con mis manos, es imposible. El ser humano, desde que razona, está tratando de mejorar todos los días y de evolucionar y de ir hacia un lugar diferente, y eso no se puede parar. No, y de hecho también vemos muchos Uber, muchos taxis que se acoplaron a Uber, ¿verdad? Como que hay gran cantidad que se pasaron, ¿no? Claro, al principio competían y hoy cooperan. Y cuando uno deja de competir y empieza a cooperar, la sinergia hace que surjan cosas mejores. Y aparte, esto de cooperar también trae en sí ya intrínsecamente el tema de la calidad, ¿no? Porque cuando uno coopera, quizás los servicios se dan con una mayor calidad. Y esto es una pregunta que te quería hacer, porque creo que vos, ahora si querés podés decirlo, a vos te gusta mucho el tema de hacer las cosas bien, con calidad, digamos. De hecho, quizás te gusta también en otros rubros de tu vida, quizás, no sé, podrías decir, no sé, capaz en el alimento, en la ropa, vestimenta o lo que sea, también en el servicio o en la atención al cliente. ¿Qué representa la calidad en tu vida? ¿Qué representa para vos que te den también un buen servicio de calidad, más allá de darlo? A mí me parece que tenemos que hacer las cosas bien a la primera vez. Eso lo aprendí hace bastante. El hecho de trabajar un poco desorganizadamente o con falta de calidad me parece que genera retrabajo, me parece que genera un clima laboral que no es el adecuado, me parece que genera discusiones. Entonces, muchas veces hacemos las cosas apuradas con tal de hacer un clic y decir cumplí. Para mí la calidad es primero pensar y después actuar. Y muchas veces actuamos por la velocidad, tenemos que hacer las cosas rápido. Y para mí, en lugar de tener que hacer las cosas rápido, tenemos que hacer las cosas bien de una vez y para siempre. Me parece que en el management hay una palabra muy linda que es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad quiere decir que no tengas que reinventar la rueda 3 veces, sino que hiciste algo bien y eso es sustentable en el tiempo. Por eso la calidad para mí es importante. Eso está muy bueno. Si yo te hago esta pregunta y te digo, está buenísimo el tema de hacer las cosas con calidad, pero en el contexto quizás socioeconómico o sociopolítico donde muchas veces nos movemos, quizás los argentinos también, ¿qué representa hacer las cosas bien a la primera vez en comparación a, y si capaz se pueden complementar, mejor hacerlo que perfecto? Porque bueno, hay muchas empresas que quizás se mueven y nosotros todos juntos nos movemos en contextos bastante dinámicos. ¿Qué pasa cuando por querer pensar tanto o querer hacer las cosas con tanta calidad no llegamos a hacer las cosas? Está muy bueno eso porque yo no creo en la perfección. Para mí la perfección atenta bastante en el mundo empresario. Cuando la empresa quiere buscar lo perfecto, que como vos decís, en definitiva no hace nada. Pero sí creo en la mejora continua o en la evolución, que es diferente a la perfección. El que busca algo perfecto no lo termina nunca, porque no existe. El que busca algo mejor, lo que hace es levantarse todos los días a la mañana pensando, bueno, ¿qué puedo hacer mejor hoy de lo que hice ayer? A veces me viene a la imagen un corredor de Fórmula 1 que ahora no la está pasando bien, que es Schumacher. Cada vez que llegaba a los entrenamientos le decía a su equipo, hoy quiero mejorar 1 milésima la vuelta. Y al otro día le decía lo mismo, hoy quiero mejorar 1 milésima la vuelta. Bueno, yo creo mucho en la milésima de Schumacher, en esto de mejoremos un poquito cada día. No creo en la perfección, pero sí creo en la evolución. Básicamente es actuar a pesar de las circunstancias, pero tratando de hacer las cosas bien. Exacto. Ok, Exacto. Perfecto. Y todo esto, o sea, desde tu recorrido que recién hablamos en Alemania Occidental y cuando viste esta caída del muro, y a partir de tu creación, a partir de haber ido quizás a buscar la marca Dora afuera, ¿qué te trajo como aprendizaje todo tu recorrido empresarial a partir de tu desarrollo y del ver las diversas áreas de la compañía, tanto empresarial como social o económica, el estar en una posición
en donde puedas abarcar tantas áreas, ¿te trajo muchos aprendizajes? Sí, a ver, cuando uno forma personas, lo primero que necesita es formarse a sí mismo. Y para formarse a sí mismo, tenés que darte cuenta de algunas cosas que por ahí necesitas mejorar. Entonces, darse cuenta y esto de trabajar en uno mismo para mejorar, hace que después puedas transmitir con ejemplos concretos a las personas que tenés delante en un grupo que las estás formando. Con lo cual, lo principal que me trajo es, primero, entenderme a mí mismo. Segundo, entender a los demás. Y tercero, poder dar herramientas prácticas para que las personas mejoren. Bueno, bastantes herramientas. Y a partir de estas herramientas, supongo que las aplicaste, como bien decís, para tu vida. Te dio el hecho de poder manejar no solo a las personas, porque yo creo que muchas veces has comentado o muchas veces comentás que no solo manejas personas, sino que manejas también, o sea, se maneja personas y números también en las posiciones empresariales. ¿Cómo haces para complementar a las personas con los números de una manera en la que pueda ser equilibrado el tema? Yo creo que para ser mejor no tenés que ser un genio, sino que inventé una palabra que es ser un genuo, es decir, liderar gente y liderar números. Si vos te volcás solo en la gente, pero te olvidás de los números, te estás perdiendo una parte importante. Si solo te dedicas a los números y te olvidás de las personas, eso no es sustentable en el tiempo. Entonces, lo que necesitas es lograr un sano equilibrio entre gestionar personas y manejar números, ¿ok? Las dos cosas van de la mano. ¿Y cómo haces para manejarlo en un contexto socioeconómico, sociopolítico que viene cambiando y cambia generalmente seguido en Argentina, y poder haber hecho, o sea, un manejo tal a partir de tantos años que te puedas manejar con equilibrio durante tantos años en un contexto que siempre cambia? Lo que pasa es que el contexto lo hace uno. Cuando Claro. uno pone mucho foco en el afuera, se olvida que la variable controlable, lo único que podemos mejorar es el adentro. Claro. Hace muchos años leí un libro que se llamaba Cómo hacen los que hacen, de Levi Vilesky. Y estaba ambientado en esto que vos decís, que era un contexto argentino muy desfavorable, donde muchos decían la única salida es Ezeiza. Y ahí en el libro lo que mostraba eran ejemplos concretos de que, a pesar de que el afuera, el contexto económico era horrible, había empresas y personas haciendo cosas diferentes. Y yo tomé mucho de eso, de eso que considero que es una verdad para el ser humano. No pongas el problema afuera, poner el problema dentro. Es decir, el afuera o el contexto vos no lo vas a poder ni solucionar, probablemente tu influencia sea muy baja. Poner tu foco, tu tiempo y tu energía en aquellas cosas que realmente puedas cambiar. Y si vos me tenés que decir 2 o 3 herramientas prácticas que pudiste haber puesto en práctica en tu vida, no solo en tu vida, sino también en la vida quizás también organizacional o empresarial, quizás también a raíz de esta famosa accountability, que bueno, si querés podés explicar un poco para cerrar el programa qué es accountability, qué es lo que hacen, cómo lo lleva DOR, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, pero qué herramientas prácticas has puesto en práctica para poder hacerse cargo no solo de las circunstancias propias de cada uno como empresa, sino también socialmente y económicamente y organizacionalmente. Yo creo que ante cualquier dificultad el ser humano tiene 4 pasos. Un primer paso es darse cuenta que hay algo que no funciona bien. El segundo paso tiene que ver con, una vez que me di cuenta que hay algo que no funciona bien, y bueno, hacerse cargo, poner el compromiso de decir esto lo tengo que solucionar yo. El tercer paso es pensar ideas. El ser humano es un ser pensante, entonces cuanto más ideas pienses, más opciones vas a tener. Y el cuarto paso lo podemos llamar ejecutar, es decir, llevar las cosas a la acción. Entonces me di cuenta, me hice cargo, pensé ideas y de una u otra manera esas ideas las puse en acción. Y de esa manera creo que podemos gestionar esa milésima de Schumacher, esa mejora continua de todos los días. ¿Y vos creés que esto se puede expandir? Es decir, estas ideas están por todos lados y más que nada que hoy estamos en la época del conocimiento, en donde cada persona tiene hasta casi la posibilidad, yo te diría que casi gratis, de poder acceder al conocimiento. ¿Por qué esto no se aplica de una manera un poco global? ¿Qué ves vos como barreras que puede llegar a tener la gente o las organizaciones que no pueden hacerse cargo, por ejemplo, que se le ocurran ideas para implementar nuevas soluciones a las cosas que le pasan todos los días? Yo creo que conocer no es saber. Vos podés conocer porque visitas 300 videos de tutoriales de YouTube o de lo que sea,
tenés un bombardeo de información enorme, pero por ahí no sabes nada. Y cuando hablamos de formación, cuando hablamos de alguien que te ayude a mejorar, lo que estamos diciendo es alguien que tome 4 o 5 cosas importantes para tu vida, para tu empresa, para tu grupo de trabajo, y te ayude a priorizarlas y a ejecutarlas. Y que te ayude a saber. Cuando uno habla de saber, lo que dice es: yo sé hacer, yo sé ejecutar, yo tengo una habilidad nueva. No es que tengo conocimiento porque leí un montón. La gente puede leer un montón y no hacer nada en función de eso. Entonces, lo que digo es, tenés que tomar 3, 4, 5 cosas que te sirvan para tu vida, para tu trabajo, y ejecutar. Ejecutar, lo que quiere decir es llevarlo a la práctica. Hoy hay mucho de plan, hay mucho de leo, hay mucho de quisiera hacer, y hay poco de ejecución. Muchas veces nos olvidamos que llevar las cosas a la práctica genera un hábito nuevo, y ese hábito nuevo hace que podamos ser diferentes y mejores. Entonces, de ahí veo esto de se puede aprender todo por mirando la computadora o los videos, y te digo no, te hace falta alguien que te ayude, que te observe y que de una u otra manera te dé pautas claras para mejorar. O sea, como oportunidad de crecimiento dentro del mundo empresarial u organizacional, ¿qué ves vos que puede llegar a ser algo importante dentro de los próximos años, o dónde hay que poner foco? En lo básico, y lo básico es lo que nunca va a cambiar, y tiene que ver con la comunicación. Hace poco estaba dando una capacitación en una empresa que evidentemente tenía muchas dificultades para entenderse, y empezamos a hacer ejercicios básicos de feedback, y la gente dijo: ¡wow! Le puedo decir al otro lo que pienso y el otro me puede decir a mí lo que piensa, cosas básicas. Pero como estamos tan en lo operativo y tan en cumplir plazos y estar en 200 millones de reuniones por Zoom o por Teams que muchas veces no agregan valor, nos perdemos las cosas básicas. Entonces, lo básico es lo que va a quedar en el tiempo. Y dentro de las cosas básicas, la comunicación es esencial. Ahora, dentro del tema de la comunicación y dentro de lo que vos decías acerca de los inconvenientes que hay para comunicar, más allá de las reuniones y de quizás los tiempos perdidos que pueda llegar a haber en cosas que no agregan valor, ¿qué factor tiene el miedo en el hecho de no poder comunicar? Por ejemplo, ahora los tiempos han cambiado, pero dentro de un marco organizacional muchas veces habían ciertas estructuras para hacer feedback. ¿Qué valor tiene el hecho de poder crear un espacio para poder hacer feedback, no solo desde una matriz un poco más jerárquica para abajo, sino que desde la parte un poco más de la que trabaja todos los días para arriba también? Hoy se está hablando mucho de liderar hacia arriba. Liderar hacia arriba lo que quiere decir es no solo poder liderar a las personas que son tus colaboradores, sino que de una u otra manera tenés que hacerle ver a tus pares y a tu superior en la organización que hay cosas que necesita tu equipo y que son esenciales. Entonces, liderar hacia arriba es animarse, tener el coraje de no decir sí señor. El sí señor en las organizaciones es lo peor que puede pasar, porque el sí señor es, por más que el otro se esté equivocando, yo digo sí, acato y no genero mi propio valor. Entonces, en esto de la comunicación, lo que sugiero siempre es liderar hacia abajo, liderar hacia los costados y también liderar hacia arriba. Ahora, como última pregunta, ¿qué ves vos como un valor importante a entender para de aquí hacia el futuro para poder desarrollar en las empresas argentinas o mundial? O sea, ¿qué factor importante hay en las empresas para agregar valor? O sea, con esto que estuvimos hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, que quizás va a ocupar algunas funciones. ¿Qué podría hacer la persona de acá al futuro para agregar valor? Ser inquieto, tener mente de niño, mente de bebé. El bebé es curioso, el bebé quiere de una u otra manera aprender cosas diferentes. Entonces, si las personas nos mostramos como personas inquietas, como personas proactivas, como personas con mente abierta a aprender cosas diferentes todos los días, bienvenido sea. Entonces, la inquietud positiva de mejorar, bueno, el ser curioso. Muy bueno. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Hasta aquí llegamos, Alejandro Altiero. Muchas gracias por este nuevo capítulo en Ahora Abro la Puerta. ¿Cómo te sentiste aquí en este nuevo episodio? No, perfecto, muy natural. Muchísimas gracias por este espacio para conversar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos seguramente en el próximo capítulo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.